Buenas, mi nombre es Francisca Almonacid y hoy día estoy con mi compañero Damián Velázquez. Un gusto. Y hoy queremos hablar de un tema súper importante que está ocurriendo en Argentina. Hemos escuchado rumores, noticias acerca de su inflación, de su nivel de pobreza, del desempleo y de la calidad de vida. Y hoy día queremos clarificar todas estas dudas e incertidumbres que tenemos respecto a esta nación. Para poder entender qué es lo que ha sucedido con el tema de Argentina, primero tenemos que entrar a contextualizarnos un poco de cómo ha sido la economía dentro de Argentina, para poder tener una idea un poco más clara de cómo ha sido y por qué había pasado. Y estar evaluando su sistema económico a lo largo de la historia. Argentina desde el comienzo parecía convertirse en una potencia latina. Desde el inicio del siglo XX fue uno de los países más ricos, ya que geográficamente tiene uno de los mejores climas, donde se pueden extraer varios recursos naturales, recursos hídricos, recursos minerales, donde se encuentra el oro, la plata, el zinc, y tenía una de las mejores carnes del mundo. En su momento fue tan rico que hasta inmigrantes italianos y españoles llegaron a vivir a esta nación. Y esto es irónico, ya que este país tiene muchos recursos, pero su desarrollo industrial ha sido similar a todo lo de Latinoamérica, porque impulsaban solamente su producción y exportación de materias primas. Pero también tuvieron que enfocarse en invertir dentro de su propia industria, lo que hizo esta nación dependiente económicamente al valor de sus materias primas. Y esto es un problema, ya que dentro de la economía mundial el valor de las materias primas va bajando. Y al igual que muchas naciones de Latinoamérica, solo se centraban en gastar sus ingresos o invertir simplemente en la exportación de las materias primas y después comprarlas a un valor más elevado, en vez de producir o invertir en sus propias industrias donde pudieran después crear más cosas y no depender simplemente de las materias primas. Y bueno, esto produjo una gran brecha entre los habitantes, ya que habían unos que estaban llenos de riqueza mientras que otros estaban sumidos en la pobreza, añadiendo que también hubo mala administración económica en el país gracias a los gobiernos inestables que tenían. Y bueno, resultó en varios golpes de estado donde al ver que la cabeza de la nación no podía controlar estos problemas, el golpe de estado los ordenó de alguna u otra forma para estabilizar la economía misma de la nación. Y dentro de todo su caos que tenían, su gran salvación fue el FMI, que son los Fondos Monetarios Internacionales, con quienes tomaron una deuda insostenible. Los ingresos de Argentina no podían, podían cubrir solamente una parte del interés de la evolución de este préstamo. Además se tuvieron que someter a un ajuste presupuestario. Y además se acabaron gran parte de las subvenciones, incluso los financiamientos básicos de muchos servicios públicos como el sistema educativo, el sanitario, e incluso los servicios de luz y agua. Dentro de los recursos que tenían, no les alcanzaba para pagar este préstamo con la FMI, les alcanzaba solamente para cubrir los intereses. Y el último presidente que dejó el gobierno en el 2019, Mauricio Macri, los dejó nuevamente endeudados a Argentina con el FMI y recién hasta el 2021 pudieron saldar una parte de la deuda, pero eso es lo que los ha mantenido dentro de la constante pobreza. Según el Banco Mundial, el 4 de abril del 2023, luego de reestructurar la deuda privada del 2020, a comienzos del 2022 se alcanzó un acuerdo con el FMI por un nuevo programa de facilidades extendidas, con una duración de 4 años y medio y 30 meses. Este programa permite al país refinanciar sus vencimientos con el organismo y fortalecer sus reservas en el corto plazo. O sea que va a tener más dinero para poder pagar sus deudas al momento que las tenga. Dentro de los compromisos asumidos se encuentra una consolidación fiscal gradual, alcanzando el equilibrio en el 2025, junto con la reducción del financiamiento monetario del déficit. Encontramos a Argentina con una inflación de un 110%, acercándose a un 110%, en medio de la falta de liquidez millonaria con la deuda que tiene con la FMI. El pronóstico del Banco Mundial para Argentina
desde el 2022, fue hacia el 2023 de que pasaría por esta crisis donde bajó el 2%, de un 2% que tenían de expectativas por el país a un 0% de crecimiento en este año. Según la página de información El Economista, el FMI redujo las proyecciones de crecimiento de Argentina para este año 2023. En un principio era de un 2% de crecimiento, luego la bajaron, la disminuyeron a un 0,2%. También el organismo monetario elevó las proyecciones de inflación a un 98% para este año. Esto va en línea con las modificaciones realizadas por la cuarta revisión del programa argentino con el fondo que se aprobó el 1 de abril y permitió un desembolso de 5.400 millones de dólares. Estos cambios para la economía argentina están íntimamente relacionados con el impacto de la sequía y en el contexto de la desaceleración mundial, y fueron reflejados hoy en el nuevo World Economic Outlook, y se refieren a él como a Rocky Recovery, ya precisamente por la dificultad de las economías de salir de este contexto adverso. Y si lo vemos dentro del contexto que pasó toda la economía mundial, dada la pandemia y dadas las nuevas guerras, es normal como que hubieran problemas económicos entre las naciones, pero esta también afectó directamente a Argentina, ya que quería poder expandir la venta de sus recursos, de sus materias primas, pero también está pasando por un tiempo de sequía. Así que no solamente le afectó el contexto de la pandemia o de las guerras, sino que también en la parte de sus factores productivos están siendo amenazados, por lo que claramente este año el crecimiento económico no va a poder ser, y esto es una crisis.